Era el año de 1981 cuando Colin Hay, vocalista y líder de la banda Men at Work, se sentía totalmente estancado y sin dinero. Sin embargo, Colin no sabía que se encontraba a solo un paso de lograr el éxito. En 1978, Colin conoce al guitarrista Ron Strickland, con el cual decide armar un dúo y tocar en la ciudad de Melbourne. Posteriormente, se unirían a la formación el baterista Jerry Spicer, el multiinstrumentista Greg Ham y el bajista John Reese. Ya para 1979, esta sería la formación definitiva de Men at Work. Este nombre lo eligieron por una señalización de hombres trabajando ubicada en la calle del bar donde siempre tocaban. Para inicios de los 80 y después de haber estado tocando en bares durante un año, ya Men at Work contaba con una buena base de seguidores que llenaban cualquier local de Melbourne donde ellos se presentaban. Sin embargo, Colin Hay se encontraba muy ansioso en este periodo, ya que sentía que no lograba despegar su carrera musical y no tenía nada de dinero. Colin estaba desesperado por salir de esta situación y solo quería concentrarse en su carrera y en la composición musical, algo que era muy complicado para aquel entonces. Colin vivía con su novia en un complejo de apartamentos ubicado en St. Kilda, una zona de Melbourne con una vida nocturna muy movida, donde era frecuente el sonido de las sirenas de la policía y existían varios locales de rock frecuentados por una gran comunidad punk, por lo que era muy frecuente la venta de drogas. De hecho, los vecinos de Colin eran traficantes de drogas, y la gente a menudo confundía el apartamento de Colin con el de los traficantes, por lo que la cantidad de personas que llamaban a la puerta constantemente era enorme, incluyendo hasta altas horas de la noche, por lo que Colin no lograba concentrarse hasta el punto de tener miedo de abrir la puerta. A pesar de estas adversidades, Colin logra inspirarse en el tema que se convertiría en el primer éxito de Men at Work. Este tema se llamará Who Can It Be Now? La letra no trataría sobre traficantes de drogas, pero sí del miedo hacia las visitas que siente el personaje de la canción, que poco a poco nos muestra que es fruto de un desorden mental. Este personaje simplemente quiere estar solo. No quiere que nadie lo moleste hasta el punto de caminar en puntillas para que nadie se entere de que hay alguien en casa. Todo esto con un toque de humor y paranoia. La canción también será popularmente reconocida por el característico intro del saxofón de Greg Ham, dando inicio a un gran clásico del New Wave de los 80. Siendo producido por Peter McIan y lanzado como sencillo en julio de 1981 bajo el sello de Columbia Records de Australia, logrando alcanzar el éxito inmediato en Australia, Nueva Zelanda, Canadá y posteriormente en Estados Unidos y Reino Unido. Cuatro meses después, Men at Work lanzaría también su álbum debut Business as Usual, que incluiría su próximo rotundo éxito Down Under, además de otros clásicos como Be Good Johnny, Down by the Sea y el reciente single Who Can It Be Now? Este álbum también sería producido por Peter McIan e incluiría un característico estilo de fusión entre el New Wave, el rock y el reggae. El éxito del tema Down Under no solo se debería a su tono alegre y pegadizo, sino también a su letra, que es una reivindicación del sentimiento australiano, ya que Colin Hay lamentaba en aquellos tiempos la manera en que eran explotados los recursos naturales en Australia y de cómo su sociedad se americanizaba y perdía el espíritu como país. Por todo esto, Down Under se convertiría en un segundo himno australiano hasta la actualidad. Una vez lanzado el álbum debut de Men at Work, Business as Usual, lograrían el éxito instantáneo en varios países del mundo. Sin embargo, la filial norteamericana CBS no estaba convencida para lanzar el álbum en los Estados Unidos, por lo que fue rechazado en 2 ocasiones. A pesar de esto, el productor Peter McIan, quien se caracterizaba por ser un sujeto que jamás aceptaba un no como respuesta, siguió insistiendo, hasta que la CBS decidió lanzar el disco simultáneamente en Estados Unidos y el Reino Unido,
lo que desencadenó que el álbum alcanzara el primer lugar de las listas en Estados Unidos y el Reino Unido durante varias semanas, siendo desplazado del primer lugar por el álbum Thriller de Michael Jackson en 1982. Men at Work se convertiría en uno de los pocos artistas en tener simultáneamente en el primer lugar un single y un LP. Otro factor importante en el éxito de Men at Work fue la explosión de sus videos en el canal MTV, que apenas tenía un año de existencia, por lo que la banda realizó varios de sus videos con la ayuda de algunos amigos e improvisando ideas con un bajo presupuesto, pero siempre con el gran humor que los caracterizaba. Tras un año de éxito y de giras, Men at Work lanza su segundo álbum Cargo en junio de 1983, que contiene los éxitos It's a Mistake y Overkill. Este álbum también logra alcanzar los primeros lugares en la lista de Australia, Europa y Estados Unidos, por lo que la banda inicia de nuevo otra larga gira. En este periodo comienzan los roces y conflictos internos del grupo. Para 1984, estas tensiones aumentarían, por lo que el bajista John Chris y el baterista Jerry Spicer abandonarían la agrupación. En abril de 1985, Men at Work graba su tercer y último disco, Two Hearts, el cual requirió el uso de músicos de sesión tras la salida de Reese y Spicer. Este álbum fue un fracaso total, y su gira de apoyo debió ser cancelada por las bajas ventas de entradas. Como consecuencia, Ron Stricker y Greg Ham abandonan el grupo, por lo que Colin Hay, al ver que no puede continuar él solo como Men at Work, decide iniciar su carrera como solista. A pesar de la corta trayectoria de Men at Work, sus canciones se han convertido en grandes clásicos a lo largo de los años, reconocidos en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, en el 2010 ocurre un inesperado incidente. La compañía Larry King Music demandaría a Men at Work acusándolos de haber cometido un plagio parcial en su éxito Down Under, alegando que la melodía de la flauta de Greg Ham tiene una gran similitud con una popular canción infantil australiana de 1932 llamada Kookaburra, compuesta por la profesora Marion Sinclair. La compañía Larry King Music quería la indemnización de un 40 a 60% de las ganancias obtenidas por el tema Down Under. Pero finalmente, el juez dictó que la empresa se llevaría un 5% de los derechos del tema, y los integrantes de Men at Work tuvieron que pagar la suma de $100,000 más los casi $5 millones para poder pagar su defensa. Esto provocó mucha indignación, ya que la misma profesora Marion Sinclair aún se encontraba viva cuando el tema fue lanzado en 1981, y ella jamás percibió algún tipo de plagio en el tema Down Under. Lastimosamente, Greg Ham, quien contribuyó con la parte de la flauta en el tema Down Under, no lo afrontó muy bien y se lo tomó demasiado a pecho. En el proceso del juicio, había estado bajo mucha presión, ya que él se sentía culpable por todo el incidente, hasta el punto de decir que estaba terriblemente decepcionado y que esa sería la manera en que él sería recordado, por un plagio. Desde entonces, Greg Ham entraría en un estado depresivo y de ansiedad, por lo que su salud se iría deteriorando, y 2 años después, en el 2012, sería encontrado muerto en su casa por un infarto. Sea como sea, hasta el día de hoy, Down Under sigue siendo uno de los temas más reconocidos alrededor del mundo y una de las canciones con la que los australianos se sienten más identificados. Eso, en definitiva, es algo que jamás lo podrá quitar un juez. Y esta fue la fugaz historia de una de las bandas más auténticas que ha existido, que lograron liderar las listas de éxitos de ambos lados del Atlántico y ganar varios premios, incluyendo la mejor banda nueva del año. Si te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas una nueva consulta del Dr. Melómano. Hasta la próxima.